Bueno, aquí estoy para intentar resolver el problema este que me has planteado. Como en el vídeo que me mandaste, me comentaste la diferencia o qué diferencia podía haber entre newton por metro o newton metro, como se suele llamar habitualmente, y vatios. He escrito aquí las dos magnitudes que están relacionadas con esas unidades, porque en realidad newton por metro son unidades del sistema internacional que miden una magnitud. La magnitud se llama momento de una fuerza. No quiero enrollarme mucho, pero como planteaste esa diferencia entre newton metro y vatios, pues lo quería poner también aquí. De todas formas, lo he escrito, lo lees, pero bueno, te lo explico un poco también. El momento de una fuerza es una magnitud que precisamente está relacionada con la posibilidad de generar, producir, cambiar rotaciones, giros. Es algo parecido a la fuerza en los movimientos de traslación, pero en este caso en los movimientos de rotación. Se calcula, es una magnitud vectorial. El cálculo es un poquito más complicado porque es un producto vectorial, pero en situación sencilla, en módulo, se calcula multiplicando la distancia que hay entre el punto de giro, el centro de giro. En el caso de la bicicleta, el centro de los pedales, el centro de las bielas, el centro del plato, digámoslo así, y el punto en el que se aplica la fuerza, en este caso serían los pedales, eso sería R, la fuerza que hacemos sobre los pedales, y multiplicado por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. En este caso, ahí, si te das cuenta en esa imagen, se ve esa representación de ese ángulo, ¿de acuerdo? La forma más eficiente de hacer un momento, evidentemente, es cuando ese ángulo es de 90 grados y el seno vale 1, ¿de acuerdo? Aquí también se observa porque las unidades del momento, las unidades de esta magnitud, son newton por metro, porque es una unidad de fuerza, la del sistema internacional newton, por unidad de longitud, que es el metro, ¿vale? Esta magnitud, lo he puesto ahí también para que no se me olvide y para que tú lo veas, está relacionada, o se llama también, sobre todo en los países anglosajones, se llama torque. Nosotros también lo podemos llamar torque. Y está relacionada también con una magnitud que se habla muchas veces, sobre todo en los motores de los coches también, que se llama el par motor. O el par de fuerza. En realidad, en la bicicleta estamos haciendo, sobre todo cuando se utilizan los pedales automáticos que están enganchados de alguna forma, están sujetos, no como yo tengo en mi bicicleta, que no son pedales normales, entonces solo empujo, pero cuando se está enganchado realmente también, aparte de empujar, se tira con el otro pie, mientras uno se empuja, con el otro se tira. Lo que se genera un par de fuerza. En realidad estamos haciendo un par de fuerza. Es lo que se conoce, que es lo que se aplica también en un volante, por ejemplo. Eso sería el concepto de momento o torque, que lo llaman M mayúscula si te das cuenta, aunque también se llama con esa letra griega que aparece ahí y que se llama, espérate, voy a señalar con esto, se llama letra tau, ¿vale? Luego está la potencia, los vatios. Se llaman vatios porque la unidad de potencia en el sistema internacional se llama vatio. Pero es otro tipo de magnitud, no es una fuerza en este caso, aunque esté relacionada con las fuerzas y con los momentos. En realidad la potencia es una magnitud que trata de medir la rapidez con la que se realiza un trabajo. Dicho así de forma sencilla. La rapidez con la que se realiza un trabajo, la rapidez con la que se produce energía, la rapidez con la que se libera energía, la rapidez con la que se emplea la energía. Que en este caso es lo que se hace cuando se mide la potencia en vatios, lo que estamos diciendo es la cantidad de energía que somos capaces de hacer por segundo. Si es en vatios, los julios que somos capaces de hacer cada segundo, ¿no? Matemáticamente se calcula dividiendo el trabajo entre el tiempo, en el caso de la potencia media, si no habría que hacer una derivada, pero bueno. Y también, y eso es lo que nosotros vamos a utilizar aquí en este problema que tú me has planteado para hallar la potencia, se calcula multiplicando, eso se puede deducir de esa expresión, la fuerza media que hacemos por la velocidad media que lleva el vehículo sobre el que se está haciendo fuerza, o mejor en este caso, puesto que estamos hablando de giro y donde estamos aplicando la potencia realmente es en los pedales y en el plato, pues lo que vamos a calcular es el momento que estamos haciendo, que es lo que tú me estás dando como dato, los 65 Newton por metro, por la velocidad angular. En este caso, como queremos la potencia media, pues vamos a suponer que lo mantenemos todo el rato igual, o son los valores promedio del momento y de la cadencia durante todo el kilómetro del que me estás hablando. ¿De acuerdo? Bueno, me pedías, lo primero que vamos a calcular aquí, que nos piden aquí, aunque fíjate, una cosa que ya casi está respondiendo a tu pregunta, la segunda pregunta esa que me decías, es que la potencia depende del trabajo y del tiempo, de la energía que se emplea y del tiempo. Si tú en el segundo problema, en el problema que me estás planteando después, que lo vamos a explicar otra vez después, me estás diciendo que se recorre la misma distancia. Entiendo evidentemente que si tú recorres la misma distancia, la recorres con tu misma bicicleta, eres tú mismo, es decir, mueves la misma cantidad de masa, la misma bicicleta, la misma masa que tú tienes. Durante la misma distancia, la energía o el trabajo que vas a tener que poner en juego, necesariamente, salvo cuestiones que tú comentabas externas, va a ser la misma. Si además me dices que quieres que el tiempo sea el mismo, pues ya estamos respondiendo de alguna forma a esa pregunta, pero bueno, lo respondemos después. Vamos a calcular primero, aunque no nos hace falta, aunque fíjate que la potencia necesita el tiempo,
Pero ya hemos visto que hay otra forma de calcularla, así que no vamos a calcular sí que el tiempo, pero como me lo pide lo vamos a calcular también. Lo que pasa es que antes de nada, en este caso vamos a simbolizar algunas de las magnitudes que tú me estás diciendo. Por ejemplo, el 65 newton por metro, voy a pasar a la siguiente pizarra. El 65 newton por metro lo vamos a llamar N mayúscula, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo puedo llamar tau, como he dicho antes. La cadencia o la frecuencia con la que estamos girando, que son las 50 revoluciones por minuto, en este caso, como se trata de un giro, lo voy a llamar como una velocidad angular. De hecho, a mí la velocidad angular me gusta llamarlo con la letra omega. Cuidado que omega es una letra griega. Los alumnos habitualmente se confunden con ella y le llaman W, ¿vale? Pero es omega minúscula. Y son 50 revoluciones por minuto. 50 RPM son 50 revoluciones por minuto. Luego me dan más datos. Me dan los datos del plato, los piñones. Lo voy a llamar eso, como es el plato grande, y como realmente los piñones están relacionados con el diámetro, lo voy a llamar D mayúscula, ¿vale? Si no te importa. Y esos son 36 piñones. El piñón pequeño, el piñón de la rueda, en este caso lo voy a llamar D minúscula, ha dicho que tiene 10, ¿vale? Y la circunferencia que tiene la rueda son 2280 milímetros, que lo vamos a pasar a metros para que esté en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Luego me das otro dato que es el de la biela, que lo podemos utilizar, pero realmente no nos va a hacer falta. Creo que recordar, lo tenemos por aquí, son 175 milímetros, lo voy a anotar. Voy a llamar B minúscula, ¿se parece? Pero que en realidad no lo voy a usar. No me va a hacer falta en principio para lo que vamos a calcular, salvo que quisiésemos hacer otros cálculos. También me das la distancia que vamos a recorrer, que lo voy a llamar L mayúscula, que es un kilómetro, que también lo vamos a pasar a metros, en este caso 1000 metros. Bueno, si queremos calcular el tiempo que estamos empleando en este proceso, si entendemos, supongo que sí, que se acordará, y los que vayan en bicicleta lo sabéis, la distancia que se recorre en general es el producto de la velocidad, vamos a poner velocidad media por el tiempo que tardamos, ¿vale? Dicho de otra manera, si quiero calcular el tiempo, no me quiero enrollar mucho porque el vídeo se hace eterno y además no te respondo a las preguntas. Se le dice la longitud, la distancia, mejor dicho, que recorremos entre la velocidad media. Lo que pasa en este caso, velocidad media, ¿qué es lo que es? Pues tú me lo estás diciendo, me estás dando ahí cómo es el avance, ¿no? Que lo llamará, por cierto, el avance, lo voy a llamar A. ¿Te acuerdas que me has dicho que es el producto de los piñones grandes por la circunferencia y todo ello dividido entre los piñones pequeños? Eso sería el avance en cada pedalada, claro. El avance en cada pedalada es la distancia que se recorre por pedalada. Si eso lo multiplicamos por la frecuencia o la cadencia, como tú quieras llamarlo, por la velocidad angular en este caso, como la velocidad angular son 50 pedaladas por minuto, vamos a tener cuánta distancia, cuánta longitud se recorre por minuto, que es en realidad la velocidad media esa que estamos buscando. Así que la velocidad media esa que estamos buscando sería el producto de A por omega. Por lo mismo, D por C por omega y todo dividido entre D. Así que ya podemos calcular el tiempo que estamos tardando en recorrer ese tiempo en minutos. Porque si le damos omega en minutos, será minutos. O sea, L partido por D, por C, por omega, y esto dividido entre D. Podríamos pasar eso ahí arriba, como queramos, ¿verdad? La operación, como tú quieras, esto sería 1000 metros, escribir los datos. Esto sería 36, esto sería 2,280 metros, esto sería 50 RPM. Aquí lo podemos dejar en RPM, ahora veremos después que para el otro cálculo no podemos dejarlo en RPM, y dividido entre 10. Ya he hecho este cálculo, y si no me he equivocado, de otra forma lo puedes hacer tú y comprobarlo. Eso aproximadamente, fíjate que esto me va a dar en minutos, porque los metros, hay que tener mucho cuidado aquí con la m esta pequeña, que no son metros, sino minutos. Los metros se me van, las revoluciones son vueltas, y estos minutos que están aquí me van a dar, en este caso, como está dividiendo, aunque aquí no parezca que esté dividiendo, esto es, escribir aquí, 50 revoluciones partido por minuto, me va a quedar estos minutos y aproximadamente son 2,44 minutos. Y que tardamos aproximadamente 2,44 minutos en recorrer ese kilómetro, en estas condiciones. ¿Qué potencias estamos desarrollando? Pues ya te digo, no nos va a hacer falta esto porque no vamos a utilizar el trabajo ni la energía, sino vamos a utilizar directamente la potencia que estamos imprimiendo en ese pedaleo. Y esa potencia la vamos a calcular en la siguiente pizarra. No quiero enrollarme, te digo, mucho y ir un poco más al grano. Esa potencia media, como hemos puesto antes, no usa la potencia ponerla con una P un poco rara, así que disculpa, será el momento por la velocidad angular, ¿vale? El momento medio, realmente esto es el momento medio por la velocidad angular media. Aquí sí es necesario poner la velocidad angular media en unidades del sistema internacional. No podemos dejarlo en revoluciones por minuto, porque queremos la potencia en vatios y para eso hay que escribir las revoluciones en radianes. No sé si sabéis, una revolución es una vuelta y una vuelta son 2 pi radianes y el tiempo hay que pasarlo a
a segundo sí que tenemos que escribir minuto partido por 60 segundos. Esto nos lleva, se nos quita las revoluciones, nos quita los minutos y nos queda radianes por segundo, que son unidades de sistema internacional. Esto queda 100 pi partido por 60 radianes. Puede escribir como yo lo puedo escribir, radianes por segundo elevado a menos. Esto se puede simplificar, es un 5 tercios. Bueno, realmente esto 5 pi partido por 3 radianes por segundo. Esto por supuesto podemos escribir cuánto es. Entonces yo lo tengo que escribir, parece que no lo he escrito porque no me hacía falta. Así que ya podemos calcular la potencia en vatios empleados, ¿vale? La potencia en vatios empleados es utilizar el par motor, el par o momento que está ejerciendo, 75 newton por metro, y multiplicado por 5 pi partido por 3 radianes por segundo. Y luego en la calculadora para poder hacer el cálculo por simplicidad. Pues lo corrige o me lo dice. Voy a volver a hacer 65, 5 por pi y dividido entre 3, que es lo que he calculado, son unos 340 vatios. Es decir, que en este proceso estamos empleando 340 vatios, tal y como con los datos que tú me has dado de cadencia, de frecuencia o de velocidad angular del plato, y con el par que estamos haciendo, o el momento que estamos haciendo, o el torque que estamos haciendo sobre el plato. ¿Vale? Me voy a la segunda cuestión, ¿vale? Esa otra cuestión que quería resolver en este caso y que parecía también una cosa que teníais duda. Y era cuántos vatios medios se obtendrían, en este caso, en el mismo tramo de 1 kilómetro, en el mismo tiempo, si lo hago con un piñón de 30 vientos. Fíjate que ya estoy diciendo que la clave de todo esto es recordar que la potencia media, aparte de lo que hemos puesto antes, se puede escribir de esta manera. Se puede calcular de esta manera y además esa es la idea de la potencia media. Calcular el trabajo total que se hace en un esfuerzo determinado, en un proceso determinado, entre el tiempo que se ha empleado. El concepto de potencia muchas veces se lo explico igual que el de momento, no lo he dicho antes, pero quizás sería interesante decirlo. Lo que pasa es que en el caso del momento quizás es más sencillo de entender, porque como estamos aplicándolo con los pedales, sabes lo que significa empujar en un pedal y hacer un movimiento circular. Pero yo cuando lo explicaba en segundo de bachillerato, cuando empezábamos a explicar esto en segundo, bueno, perdón, estoy diciendo segundo de bachillerato, me estoy equivocando, cuando estaba explicándolo en COU, porque en segundo de bachillerato este concepto de momento se quitó y de hecho se ha recuperado este año, me parece, de una forma muy sencillita para introducirlo en la interacción gravitatoria, pero vamos, se quitó del currículum. Pero cuando nosotros dábamos COU sí se daba el concepto de momento, se estudiaban los sólidos rígidos, se estudiaban más cosas. Y trataba yo de explicarlo como el movimiento que se hacía para abrir una puerta, y es que para abrir una puerta tenemos que hacerla girar respecto de sus ejes. Para hacerla girar respecto de sus ejes estamos aplicando una fuerza, pero esa fuerza no hace que se vaya la puerta a otro sitio, sino que gire. Y por eso comentábamos también que los picaportes se ponen en la parte opuesta a la bisagra, porque así tenemos que hacer menos fuerza, puesto que cuanto más lejos esté el picaporte de la bisagra, pues menos fuerza tenemos que hacer para ejercer el mismo momento que haga que se abra la puerta. Con la potencia también me gustaba empezar a explicar esto como que se introduce el concepto de potencia cuando se quiere medir la rapidez con la que se hace un trabajo. Y ponía yo siempre el ejemplo cuando estábamos en clase, sobre todo cuando estábamos en una planta alta, que evidentemente si tengo que coger un saco de cemento, por ejemplo, y llevarlo desde la planta baja a la planta alta, voy a tardar un cierto tiempo. Yo, subiendo las escaleras. Pero que si lo hago en el ascensor o utilizo una máquina, va a tardar mucho menos tiempo. Lo cual me da idea, y esa es la idea de la potencia, de que esa máquina tiene más potencia que nosotros. Bueno, pues no me enrollo más y vamos al problema. Fíjate, si nosotros estamos recorriendo el tramo igual, la misma distancia, 1 kilómetro, estamos montados en la misma bicicleta, no la cambiamos, somos la misma persona. Tú me habías puesto que podíamos contar con 80 kilogramos, aquí si voy a contar no lo estamos utilizando. Y estamos en todas las mismas circunstancias, entendemos ya, tú también lo decías, que puede haber otras circunstancias externas, pero bueno, no las vamos a tener en cuenta. Misma distancia, misma bicicleta, misma persona, tenemos que trasladar, hacer la misma fuerza en la misma distancia. El trabajo, por cierto, si hablamos de trabajo elemental o trabajo más sencillo, la forma de calcularlo es multiplicando la fuerza por la distancia que se hace, antes se llama delta de R, y por el coseno del ángulo que forman esas dos magnitudes. En este caso yo suelo llamar este ángulo Z. Entonces, si tenemos que aplicar la misma fuerza con la misma persona, la misma bici, y recorremos la misma distancia, estamos haciendo el mismo trabajo. Si hacemos el mismo trabajo y tú me estás diciendo que quieres hacerlo en el mismo tiempo, la respuesta ya la tienes ahí. Mismo trabajo que antes, mismo tiempo que antes, misma potencia que antes. Me faltaba aquí escribirlo del tiempo. Si tenemos todo esto me lleva al mismo trabajo, si además quiero que sea el mismo tiempo,
igual trabajo, igual tiempo, si lo divido, la misma potencia. Es decir, que si lo hago con lo de antes, volvería a tener una potencia de 340 vatios. Es cierto, también tú lo comentabas, que evidentemente si ahora el piñón pequeño tiene 10 dientes, está claro que la cadencia va a tener que ser mayor, sin duda. De hecho, 10 dientes, perdón, 10 dientes no, 30, estoy leyendo ahí 10 dientes del que tenía antes, 30 dientes. Está claro que la cadencia va a ser mayor, va a tener el triple de dientes de antes. Fíjate que es multiplicado por 3 los dientes. Antes teníamos 10. Voy a llamar esto de 2, ¿te parece? De 1 eran 10 dientes. Estoy hablando de dientes. Si esto se multiplica, en este caso estamos multiplicando por, estamos multiplicando por 3, ¿vale? Eso implica que también la cadencia, omega 2, también va a tener que multiplicarse por 3. Vamos a tener que tener una cadencia de 150 RPM. Bueno, 3 por 50, ¿no? No sé si es una cadencia muy grande, pero bueno, no creo yo que llegue a esa cadencia. Eso sí tiene que cambiar. Y si cambia la cadencia, evidentemente si hemos visto que, aparte de la potencia ser esto, hemos visto que la potencia es el producto de el momento por la cadencia, está claro que también el par que tendremos que hacer será menor, que es lo que me imagino que también notáis, y he notado yo también cuando yo cambio. No es que yo sea un gran ciclista ni salga mucho con la bici, pero cuando tengo un piñón pequeño, con pocos dientes, tengo que hacer más fuerza, más par, ¿no? Más momento, más torque, que cuando tengo un piñón, estoy hablando manteniendo el mismo plato, que un piñón, evidentemente, con muchos más dientes. Así que habrá que hacer en los 65 Nm que hacíais antes, para hacer lo mismo, ese mismo kilómetro, en el mismo tiempo, tendréis que aumentar la cadencia, pero claro, habrá que disminuir el par, el torque. Bueno, espero haberte ayudado un poco con esta cuestión. Es un problema que puede resultar interesante este año, porque ya digo que en segundo de bachillerato ya no serán este tipo de problemas de momentos de fuerza en segundo, pero este año podría ser útil incluso para introducir el concepto de momento en la interacción gravitatoria, ¿vale? Pero bueno, no me enrollo más. Si tienes alguna duda, alguna cuestión, o a mí se me ha escapado algo, me lo comentas. Pero ya digo que te pueda servir esto que te estoy diciendo aquí, ¿vale? Por cierto, no he terminado de grabar y te mando un saludo enorme. Y lo dicho, si tienes alguna duda, alguna cuestión, o yo se me ha escapado algo, me lo comenta sin ningún tipo de problema.